El objetivo es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla dos o más entidades distintas. Y para cumplir este objetivo, se requiere que una entidad que controla una o más entidades distintas presente estados financieros consolidados. También que defina el principio de control y que establezca el control como la base de la consolidación. Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados. Define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple las siguientes condiciones. La primera es, si es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado objeciones. La segunda, sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público. Tercero, no registra sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora con el propósito de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público. Cuarto, su controladora final o alguna de las controladoras intermediarias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para su uso público y cumplen con la NIF, en los cuales las subsidiarias se consolidan o miden al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con esta NIF. También no aplica a los planes de beneficios post-empleo u otros planes de beneficios a largo plazo a los empleados a los que aplica la NIC 19. Y una controladora, que es una entidad de inversión, no presentará estados financieros consolidados si se le requiere de acuerdo con el párrafo 31 de esta norma, en el cual debe de medir todas sus subsidiarias a valor razonable con cambios en resultados. Y si aplica a la entidad controladora que no cumpla con los requerimientos anteriores. Ahora determinaremos la parte del control, que es muy importante determinar de que un inversor controla una participada, ya sea que cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ella. Por lo que un inversor controla una participada si y solo si reúne todos los siguientes elementos o requerimientos. 1. Tiene el poder sobre la participada. 2. Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. 3. Si tiene la capacidad de utilizar su poder para poder influir en el rendimiento de la participada. Un inversor considerará todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla una participada. También en el caso en que dos o más inversores controlen de forma colectiva una participada, se identifica que cuando deben de tomar decisiones de forma conjunta o deben de actuar de forma conjunta para poder dirigir las actividades relevantes de la misma. En cooperación de los otros, ninguno controla individualmente la participada. Cada inversor entonces tendrá que contabilizar su participación de acuerdo a la NIF 11, que es acuerdos conjuntos, NIF 28, que son las inversiones en las sociedades y negocios conjuntos, o la NIF 9, que es sobre instrumentos financieros.
La norma nos habla de poder y esto se refiere cuando un inversor tiene poder sobre una participada, cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser estas actividades que afectan de manera significativa? Por ejemplo, la venta y compra de bienes o servicios, la gestión de activos financieros durante su vida, también la selección, adquisición o disposición de activos, como también la investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos. También puede ser una actividad significativa la determinación de una estructura de financiación u obtención de financiación. Derechos que individualmente o en combinación pueden dar al inversor poder. Por ejemplo, derecho a nombrar, reasignar o cesar a miembros del personal clave de la gerencia de una participada que tengan la capacidad de dirigir las actividades relevantes. También el derecho de nombrar o cesar a otra entidad para que dirija las actividades relevantes. También tiene el derecho de voto sobre una participada. Ahora bien, los derechos pueden ser sustantivos o protectores. Y dice que para que un derecho sea sustantivo, el tenedor debe poseer la capacidad factible de ejercer ese derecho. Y los protectores dice que estos son diseñados para proteger las participaciones de sus tenedores sin otorgar poder a esa parte sobre la participada con la que esos derechos se relacionan. En la norma nos habla de los rendimientos y se refiere cuando un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tiene el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Es decir, que el inversor está expuesto a tener rendimientos positivos o rendimientos negativos. Derechos de voto. Esto se refiere a menudo que un inversor tiene la capacidad presente a través de los derechos de voto o similares para dirigir las actividades relevantes. Por ejemplo, poder con una mayoría de derechos de voto se refiere cuando un inversor que mantiene más de la mitad de derechos de voto de una participada. Y poder sin una mayoría de derechos de voto es cuando un inversor puede tener poder con menos de una mayoría de votos de una participada. Debemos encontrar la vinculación entre poder y rendimiento, y esto se refiere cuando un inversor controla una participada y este tiene poder sobre la participada, tiene exposición o derecho a rendimientos variables, lo que les hablaba anteriormente, que estos rendimientos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Estos van a ser variables. Y también el inversor tiene o influye en el rendimiento de la participada. Esto se refiere cuando un inversor con derecho de toma de decisiones evalúa si controla una participada y determinará si es un principal o un agente, ya que sabemos que un agente es una parte dedicada principalmente a actuar en nombre y a beneficio de otra parte o partes. El alcance de la autoridad para tomar decisiones, va a ser evaluado considerando 2 puntos. Por ejemplo, el inciso A dice que las actividades que le son permitidas según el acuerdo de toma de decisiones y lo estipulado por estatuto. También se evaluará considerando la discreción que tiene quien toma decisiones cuando toma decisiones sobre estas actividades. Y por último, la remuneración. Dice que cuanto sea mayor la magnitud de la remuneración de quien toma decisiones y la variabilidad asociada con esta, mayor será la probabilidad de que quien toma decisiones sea un principal. Pero para eso se van a considerar 2 puntos importantes, que sería la remuneración de quien toma decisiones es acorde con los servicios, y el acuerdo de remuneración que incluye solo cláusulas, condiciones
o importes que están presentes habitualmente en acuerdos para servicios similares. Requerimientos de contabilización. Una controladora elaborará sus estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que se hayan producido en circunstancias parecidas. La consolidación de una participada comenzará en la fecha a partir de que el inversor obtenga el control de la participada. Participaciones no controladas. Una controladora presentará las participaciones no controladas en el estado de situación financiera consolidado en la parte del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Se reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente se contabilizará dicha inversión. Esta participación conservada se medirá nuevamente. El valor nuevamente medido en la fecha en donde se pierde el control se considerará como el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial del activo financiero de acuerdo con la NIF 9. Se reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. La norma lo que nos habla sobre la determinación de si una entidad es una entidad de inversión, nos dice que es una controladora la que debe determinarlo. También nos dice que una entidad de inversión es aquella entidad que, primero, obtiene fondos de uno o más inversores, con el propósito de prestarle a estos inversores servicios de gestión de inversiones. Segundo, nos dice que se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión para fondos, para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos. Y la número 3 nos dice que mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Para evaluar si se cumple la definición anterior, una entidad debe de considerar lo que son las características típicas de una entidad de inversión. Y la norma nos dice que es, primero, que tiene más de una inversión. Segundo, que tiene más de un inversor. Tercero, tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad. Y cuarto, tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. La ausencia de cualquiera de las características típicas que anteriormente mencioné no impide necesariamente que la entidad no se pueda clasificar como una entidad de inversión. Si los hechos y circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los 3 elementos que constituyen la definición de una entidad de inversión en las características que anteriormente mencionaba, que son las típicas de una entidad de inversión, una controladora debe de evaluar de nuevo si es una entidad de inversión. Ahora, una controladora que deja de ser una entidad de inversión o pasa a ser una entidad de inversión debe de contabilizar el cambio en su estatus de forma prospectiva desde la fecha en que ocurre dicho cambio. Respecto a las entidades de inversión, existe una excepción a la consolidación. La norma nos dice que si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que es por sí misma una entidad de inversión y cuyo propósito y actividad es proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión de la entidad de inversión, se debe consolidar esa subsidiaria de acuerdo con esta NIF y aplicará los requerimientos de la NIF 3 para la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo. Exceptuando por lo que anteriormente les indicaba, una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable, con cambios en el resultado, como lo indica la NIF 9. También nos dice que una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo aquellas controladas a través de una subsidiaria, que sea entidad de inversión, a menos que la controladora sea en sí misma una entidad de inversión.